Bienvenidos al canal Last Down Stories. El día que llegó la ola de frío, mi cuñada despertó un espacio de almacenamiento. Después de asaltar el supermercado, desapareció repentinamente sin dejar rastro. Todo lo que quedó fue una nota llena de maldiciones viciosas. En medio del hambre y el frío helado, me desplomé inconsciente en mi propia habitación. Despertando de nuevo, me encontré de nuevo al día antes de que llegara la ola de frío. En lugar de almacenar suministros. Quería saber por qué mi cuñada se fue y por qué nos odiaba tanto. Solo entonces me di cuenta de que todo lo que había hecho nunca fue por su propia voluntad. Mía, la cena está lista, sal ahora, escuchando la voz de mi cuñada fuera de la puerta. De repente me desperté de mi sueño, instintivamente ajustándome la ropa a mi alrededor. De repente me di cuenta de que la temperatura a mi alrededor se había normalizado, no el tipo de frío escalofriante que podría congelar a una persona hasta la muerte. ¿Podría ser que he renacido? Antes de que pudiera pensar más, mi cuñada ya había abierto la puerta de mi habitación. Viéndome despierta, bromeó: «Ya estás despierta, así que ¿por qué no has salido? De verdad tengo que ir a buscarte yo misma, cuñada», mirando a la mujer que tenía delante. Exclamé en voz alta: «Mía, ¿por qué gritas tan fuerte? Tu cuñada vino a llamarte para cenar y no estás contenta con eso, como quieras si no quieres comer». Mi madre se acercó y me empujó, llevando a mi cuñada por la puerta. Una vez que la habitación volvió a estar en silencio, rápidamente agarré mi teléfono para comprobar la hora. Así es, había renacido el día antes de que llegara el frío extremo. Imágenes de mi vida pasada pasaron por mi mente y temblé involuntariamente. Después de confirmarlo, inmediatamente salí corriendo de la habitación sin siquiera ponerme los zapatos. «Papá, mamá, hermano, escúchenme, algo grande va a pasar mañana». Nosotros, antes de que pudiera terminé de hablar, noté que todos en la casa giraban sus miradas hacia mí al mismo tiempo, incluida mi cuñada, recordando las cosas que hizo en su vida pasada. De repente no me atreví a seguir hablando. «Mía, si tienes algo que decir, dilo. ¿Qué sentido tiene detenerse a mitad de camino?». Mi hermano continuó donde lo dejé. «¿Qué va a pasar exactamente mañana? No es nada, solo tuve una pesadilla, comamos». Lo ignoré vagamente y me senté a la mesa del comedor, tal vez porque suelo ser propenso a reaccionar exageradamente. Mi familia no hizo un gran problema al ver que no di más detalles, no presionaron más. Algunos continuaron sirviendo comida, otros siguieron charlando. Ella no se detuvo demasiado en lo que dije. Por el rabillo del ojo, vi a mi cuñada charlar normalmente, sin sentir nada más que un escalofrío en mi corazón. ¿Qué demonios podría llevar a alguien que normalmente parece tan normal a hacer tales cosas cuando llega el apocalipsis? Para cuando terminamos de comer, era ya pasadas las 8 de la mañana, como de costumbre. Mis padres bajaron a dar un paseo y mi hermano salió a trabajar con la bolsa colgada del hombro, dejándonos solo a mí y a mi cuñada en casa. Primero pedí 2 tazas de café en la plataforma de entrega de comida. Podría haber una dura batalla por delante esta noche, así que necesitaba mantenerme alerta. Después de hacer ese pedido, comencé a comprar agua y alimentos en diferentes supermercados por separado. Aunque solo he estado trabajando por poco tiempo, mis ahorros todavía son suficientes por ahora. Primero me abasteceré de lo esencial y luego averiguaré el resto. Dejando mi teléfono, mi mirada se dirigió hacia mi cuñada, todavía ocupada en la cocina. Le gustaba prepararse una taza de té con leche después del desayuno y generalmente me traía uno también, pero ahora no me atrevía a beberlo, temiendo que pudiera estar envenenado. Preocupado de estirar la pata antes de que llegara la ola de frío, después de sentarme en el sofá por un rato, me di cuenta de que esto no serviría. Solo quedaba poco más de un día. Mi cuñada probablemente desaparecerá mañana por la noche, así que debo usar el tiempo restante para descubrirla verdad. Dicho y hecho, caminé hacia la puerta de la cocina y me incliné para preguntarle qué estaba haciendo. «Mía, hemos vivido juntos durante tanto tiempo, ¿no sabes que hago té con leche por las mañanas? ¿Por qué preguntas algo así?». Ni siquiera giró la cabeza. Su voz seguía siendo cálida y cariñosa, incluso burlándose de mí. Estoy cada vez más confundido. Hasta ahora, no ha mostrado la más mínima diferencia de su yo habitual. ¿Qué sucedió exactamente durante este día que causó un cambio tan drástico en ella, hasta el punto en que odia tanto a nuestra familia que no puede esperar a que muramos rápido? O tal vez, su comportamiento actual es todo un acto, y en realidad ha albergado un profundo resentimiento hacia nosotros todo el tiempo, que finalmente estalló cuando llegó el apocalipsis. Pensando en esto, pregunté con cautela: «Cuñada, en los más de 2 años desde que te casaste con mi hermano, ¿ha habido algún momento infeliz?». «En absoluto, tus padres y tu hermano me han tratado muy bien. ¿Por qué de repente preguntas sobre esto?». Tomó un sorbo de té con leche. Su expresión era completamente normal mientras hablaba, pero cuanto más pensaba en sus palabras, más sentía que algo no encajaba.
mis padres y mi hermano la trataban bastante bien, ¿podría ser que el problema en realidad esté en mí? Antes de que pudiera seguir preguntando, mi teléfono vibró, era mi entrega de café. Fui a la puerta para recoger la bolsa de entrega del mensajero, y cuando me di la vuelta, encontré a mi cuñada parada justo detrás de mí. Mía, ¿por qué no me dijiste que querías beber? ¿Pediste comida para llevar porque crees que lo que hice no es lo suficientemente bueno? El rostro sonriente de la cuñada estaba muy cerca, estaba sonriendo tan brillantemente, pero para mí, parecía aterrador, recordando lo que acababa de pensar. Me convencí cada vez más de que la repentina desaparición de la cuñada probablemente estaba relacionada conmigo, mi mente estaba en un caos, pero no me atreví a mostrarlo en mi cara, así que solo pude agitar mis manos repetidamente. No, cuñada. Solo tengo una reunión en línea más tarde y pedí 2 tazas de café, nos quedamos sin café en casa, cierto, es una molestia salir a comprar un poco, así que lo pedí mientras estaba en eso. Mientras hablaba, abrí la bolsa para mostrársela, cuñada solo le dio un vistazo rápido, resopló y pasó junto a mí, secretamente respiré aliviado. Luego me tensé de nuevo, la habilidad que mi cuñada despertó es crucial para la supervivencia después de que llegue el apocalipsis. Si su insatisfacción está realmente relacionada conmigo, entonces debo usar este día para cambiar su opinión, como mínimo, no puedo dejar que mis padres y mi hermano sean arrastrados conmigo. Rápidamente llevé el café a mi habitación, luego corrí de regreso a la sala de estar para continuar charlando con mi cuñada. Cuñada, hazlo. ¿Crees que he hecho algo particularmente mal en los últimos 2 años? Me agaché a su lado intentando parecer humilde y con ganas de aprender. Bueno, si hablamos de defectos, hay una cosa. Antes de que mi cuñada pudiera terminar de hablar, llamaron a la puerta de repente. Entrega de comida. Suspiré y me levanté para abrir. Afuera solo había un repartidor, pero a sus pies había varias bolsas grandes de artículos. Llevaba 2 cubos grandes de agua en las manos. En cuanto abrí la puerta, los metió apresuradamente en mi casa. ¿Todo esto? ¿Pedí todo lo que traes? No recordaba haber pedido tanto en un supermercado y me preguntaba si el repartidor había confundido el pedido de otra persona con el mío. Así es. Tomé todos tus pedidos del supermercado cercano. Alguien presionó el ascensor, así que te subí todo de una vez. Eso fue lo que pasó. Di las gracias y ayudé a meter los artículos restantes. Después de que el repartidor se fuera, estaba a punto de mover las cosas. Entré poco a poco en la puerta de mi habitación cuando mi cuñada se paró frente a mí con los brazos cruzados. Mía, no es que esté siendo entrometida, pero tenemos de todo en casa. ¿Por qué compraste toda esta comida? Antes de que pudiera explicarlo, mi cuñada continuó sola. Solo me preguntaste con que estoy insatisfecha de ti, esto es todo. Siempre compras cosas que no puedes terminar de usar, y al final, básicamente se tiran intactas. Es un desperdicio, pero yo apenas había pronunciado algunas palabras cuando me di cuenta de que no podía explicar mi comportamiento actual. Incluso si le contara sobre el inminente apocalipsis, mi cuñada seguiría teniendo prejuicios y como mucho pensaría que estaba poniendo excusas para cambiar de tema. No cambiaría su impresión de mí en absoluto, solo profundizaría su visión estereotipada de mí. Ante este pensamiento, mis manos que sostenían los cubos de agua perdieron repentinamente su fuerza. Desde mi renacimiento, he estado tratando de cambiar el trágico destino de mi familia, pero ahora ni siquiera sé por dónde empezar. Almacenar provisiones es crucial, pero el cambio en la actitud de mi cuñada es aún más urgente. Al verme soltar mi agarre, mi cuñada cambió repentinamente su expresión. Oye, Mía, solo estaba diciendo eso, no te lo tomes en serio, exclamó sorprendida y me ayudó a levantar el cubo de nuevo. Cuando recuperé el sentido, ya había movido la mayoría de las cosas junto a la puerta. Sentí aún más curiosidad. Si estaba tan insatisfecha conmigo, ¿por qué estaba dispuesta a ayudar? Después de mover todo, nos sentamos de nuevo en el sofá. Para evitar ser bruscos, hice una pregunta indirecta. Cuñada, ¿crees que te desagrada toda la familia de alguien solo porque te desagrada esa persona? Al escuchar mi pregunta, mi cuñada apoyó la barbilla en su mano y pensó por un momento antes de asentir. Probablemente no se dice que la manzana no cae lejos del árbol. Si alguien es realmente horrible, su familia probablemente no sea mucho mejor. Tampoco dudo que tuviera una muy buena impresión de ellos. Al escuchar sus palabras, sentí aún más frío hasta los huesos. Parece que el problema realmente está en mí. Con una risa forzada,
me disculpé para ir al baño y salí de la sala de estar. Escuchando el sonido de la televisión de la otra habitación, comencé a buscar listados de alquiler cercanos. Si todo lo demás falla, tendré que mudarme por mi cuenta primero. Las casas aquí no se construyeron hace mucho tiempo, por lo que el aislamiento y la calefacción aún son decentes. En mi vida anterior, soporté el hambre y el frío durante más de 10 días, cubriéndome con ropa y mantas antes de desmayarme. Esta vez, he preparado algunos suministros de abrigo con anticipación. Así que estoy seguro de que puedo aguantar un poco más. Después de buscar un poco, descubrí que el apartamento 2 pisos arriba del mío está actualmente en alquiler. Envié un mensaje al propietario, exigiendo firmar el contrato de alquiler de inmediato e incluso aceptando pagar el alquiler de un año por adelantado. El propietario no dudó mucho, diciendo que estaba cerca y que prepararía el contrato de inmediato. Antes al llegar, no volví a la sala. Después de salir del baño, corrí directamente a mi habitación para esperar la llegada del propietario, mientras también hacía un inventario de las provisiones que tenía actualmente en mi casa. 3 botellas de 5 litros de agua mineral y 4 bolsas de comida que podrían reponer rápidamente la energía. Esto puede parecer mucho, pero ante el desastre inminente está lejos de ser suficiente. No planeo llevarme estas cosas. Si realmente fue por mi bien que mi cuñada nos abandonó, entonces debería quedarse en casa después de que me vaya. Para entonces, las provisiones que tiene se pueden usar para cuidar a los demás en la casa. También puedo agregar flores al brocado, dando a mis padres más opciones a las que recurrir. Cuando llegue al lugar alquilado, siempre puedo comprar cosas nuevas y las necesito. Además, si realmente trato de llevar todas estas cosas conmigo, parecería demasiado sospechoso. Mi cuñada definitivamente notaría algo raro. Me quedé en la habitación hasta que llamó el propietario. Luego recogí mis cosas apresuradamente y me preparé para irme. No planeo volver esta vez, pero para no parecer brusco, solo tomé una pequeña bolsa con artículos esenciales como mi tarjeta de identificación y tarjetas bancarias antes de salir por la puerta. Me despedí de mi cuñada, con la excusa de que tenía algunos recados que hacer, echando un último vistazo a la casa familiar. Salí por la puerta, tomé el ascensor hasta el primer piso primero, luego llamé al propietario para que me enviara el ascensor de regreso. Normalmente tengo prisa por ir a trabajar o me quedo en casa, y como nuestra familia no ha vivido aquí mucho tiempo, no creo que los vecinos me reconozcan. Entonces bien podría fingir ser un recién llegado que acaba de llegar aquí, para evitar levantar las sospechas del propietario sobre mi comportamiento más tarde. Claramente vivía aquí, pero aún alquilaba un lugar, y también con tanta prisa, cuando llegué a la entrada del ascensor. En el 6º piso vi al propietario esperando en la puerta. La firma del contrato se realizó sin problemas. Mencionó que este vecindario era de nueva construcción y, actualmente, no había residentes viviendo en las unidades de arriba, abajo o al lado de este apartamento. Ella me dijo que tuviera mucho cuidado si veía a algún extraño alrededor, ya que no es seguro para una chica vivir aquí sola. Le agradecí al propietario y lo acompañé hasta el ascensor. Después de que tomara el ascensor de abajo, usé el código de acceso recién adquirido para abrir la puerta. Tan pronto como entré, de repente sentí algo inusual. Mientras reflexionaba, caminé más adentro pasando por la mesa de café en la sala de estar. De repente noté un trozo de papel sobre él. Era un volante de anuncio de ganzúas. Era el que mi propietario y yo habíamos despegado de la puerta cuando entramos desde afuera. De repente me di cuenta de lo que me había parecido extraño. ¿No dijo el propietario que nadie vive al lado de esta habitación? Entonces, ¿por qué ha desaparecido el volante en su puerta? No tengo tiempo para pensar demasiado, ya que ya salí de casa. Reunir provisiones es mi máxima prioridad en este momento. Abrí la aplicación de entrega de comida nuevamente. Esta vez, fui más inteligente. Para evitar que una persona de entrega trajera una pila de artículos nuevamente, compré diferentes artículos esenciales de varios supermercados lejos el uno del otro en diferentes momentos. Pedí 5 edredones de seda confeccionados, 3 cajas de almohadillas térmicas y 2 estufas de calefacción de alta potencia del supermercado en el oeste de la ciudad. Por lo que recuerdo, la temperatura no bajó tan rápido al principio, solo se volvió insoportable después de un día, pero la electricidad y el agua seguían funcionando normalmente. Y las tuberías eran de buena calidad, aún no estaban congeladas hasta el punto de reventar, o tal vez me desmayé demasiado pronto y no experimenté las etapas posteriores cuando toda la ciudad colapsó. Después de mucha deliberación, pedí 3 bancos de energía más para automóviles en una tienda de accesorios para automóviles. Estos bancos de energía pueden durar mucho tiempo, así que los almacenaré como respaldo, de un supermercado en el este de la ciudad.
Pedí 10 cajas de comidas autocalentables, 5 cajas de galletas comprimidas y 10 barriles de agua mineral. No pude pedir demasiado de un solo supermercado, así que trasladé el resto de mis pedidos a supermercados en el sur y norte de la ciudad, incluyendo algunas necesidades diarias. También pedí arena para gatos para manejar los desechos y la orina, por si acaso no es suficiente más tarde. También compré una caja de bolsas de basura para ocultar mi dirección real. Completé la ubicación como el pasillo en el piso de abajo. Cada vez que me escondía en el hueco de la escalera para presionar el botón del ascensor, hacía que el personal de entrega dejara todo afuera. Luego lo llevaba a casa poco a poco. Para cuando todo estuvo hecho, eran casi las 3 de la madrugada. Solo me di cuenta de qué hora era después de revisar mi teléfono. Estaba tan absorto en mis propios pensamientos que no me di cuenta en absoluto. Afortunadamente, tomé 2 tazas de café, de lo contrario, podría no haber sido capaz para aguantar. Mirando las llamadas y mensajes de mi familia en mi teléfono, inventé una excusa, diciendo que había salido con amigos y que era demasiado tarde para ir a casa. Luego finalmente dejé el teléfono y fui a ducharme al baño. Me quedé despierto toda la noche viendo la televisión. Alrededor de las 6 de la mañana, las noticias de la mañana se transmitieron de repente. Un frente frío estaba barriendo toda la ciudad, y se esperaba que las temperaturas bajaran drásticamente en las próximas horas. Instando a los residentes a prepararse para el frío, el presentador de noticias se mantuvo relativamente sereno en la transmisión, como si este no fuera un evento particularmente significativo. Tomé un sorbo de agua caliente, suspirando por lo insignificantes que son los humanos frente a los desastres naturales. De repente mis oídos captaron un sonido débil. Parecía ser el sonido de la puerta del ascensor abriéndose afuera, moviéndose silenciosamente hacia la puerta principal. Noté a través del timbre de vídeo que alguien había llegado a mi piso. Estaban vestidos pesadamente, sus rostros oscurecidos, lo que hacía imposible identificarlos. Solo se podían ver claramente 3 figuras. Afortunadamente, no se dirigían hacia mi ubicación sino hacia el apartamento vecino. Respiré aliviado y seguí observando sus acciones. En medio minuto, la puerta de al lado se abrió y 3 personas entraron una tras otra. Antes de que entrara la última persona, su mirada se posó en mi puerta durante un largo rato. Contuve la respiración hasta que la puerta de al lado se cerró por completo antes de soltar un largo suspiro. El comportamiento de estas personas era realmente extraño. Se mudaron aquí de repente durante la temporada de frío, trajeron pocas pertenencias y eligieron este piso deshabitado. No puedo evitar sentir que sus intenciones no son puras, pero mientras no interfieran conmigo, lo que hagan no es asunto mío. La pantalla de mi teléfono se iluminó de repente. Era una llamada de mi madre. Por suerte la había silenciado desde el principio. De lo contrario, estar parada en la puerta podría haber alertado a los vecinos. Ahora que estoy sola, es mejor ser cautelosa. Oye, mamá. Corrí al baño más interno y solo me atreví a responder la llamada después de cerrar la puerta. La voz de mi mamá sonaba muy ansiosa, constantemente preguntaba dónde estaba y me decía que regresara rápido ya que la temperatura había bajado. Estoy bastante lejos de casa ahora mismo, mamá, no puedo regresar, está nevando mucho afuera, me iré a casa cuando la nieve amaine un poco. Mis palabras fueron solo una excusa para aliviar temporalmente las preocupaciones de mis padres sobre mi seguridad. Sabía que esta nieve no pararía pronto e incluso podría volverse más fuerte. Por ahora, es suficiente para que sepan que estoy viva. Su seguridad es lo más importante en este momento. Está bien, entonces, asegúrate de abastecerte de comida y suministros. Si te falta dinero, solo dímelo y te transferiré algo. Al escuchar las palabras de mi mamá, mi nariz hormigueó de emoción. No importa cuánto bromeemos o discuto, mis padres y mi hermano siempre han estado ahí para mí. Ahora que estoy aquí afuera asegurando su seguridad, puedo hacerlo con la conciencia tranquila. Me culpo por ser joven e ignorante sin saberlo, molestando a mi cuñada. Solo espero que pueda tratar mejor a mis padres y hermano, considerando nuestra relación pasada. Esta vez, no desaparezca misteriosamente otra vez, pero incluso si desaparece no es un problema. Tengo algo de comida en mi habitación y también hay mucha en la casa de alquiler. Incluso si se va, tengo una opción de respaldo. Pensando en esto, le recordé a mi mamá, mamá, no te concentres solo en mí. Todos ustedes también deberían abastecerse de más comida en casa. Siento que el clima no es el adecuado, es mejor estar preparados. Mía, hablando de esto, tu cuñada parece haber adquirido repentinamente algún tipo de habilidad, lo llamó un espacio de almacenamiento. Mi corazón se estremeció. Finalmente está sucediendo. ¿Qué más dijo, mamá? Mi cuñada también dijo que quería que fuéramos de compras con ella. No necesitamos llevar las compras a casa,
solo déjalas en un rincón deshabitado cercano, ella tiene una forma de traerlas de vuelta. Mientras hablaba, la voz de mi madre se suavizó de repente. Mía, ¿crees que lo que dijo tu cuñada es verdad? Me suena tan increíble. ¿Podría estar teniendo alucinaciones por quedarse en casa demasiado tiempo? No digas eso de mamá, el mundo está lleno de maravillas, y podría ser cierto, pero no debes creer todo ciegamente, aún debes comprar algunas cosas y guardarlas donde puedas verlas. En nuestra vida anterior confiábamos demasiado en nuestra cuñada, dejándola manejar todas las compras, lo que nos dejó sin nada para comer o beber después de que desapareciera repentinamente. Afortunadamente, su espacio de almacenamiento parecía ser limitado, y todavía había algunos bocadillos que había almacenado en la casa. Si no, olvídate de 10 días, nuestra familia no duraría ni 7. Mamá lo entendió. Lo discutiré con tu hermano más tarde. Debes tener cuidado ahí fuera, Mía. Mi madre me dio algunos recordatorios finales antes de colgar el teléfono. Volví a la sala de estar, ahora repleta de suministros, solo para sentir un profundo vacío en mi corazón. Bajo este desastre apocalíptico, no poder esconderme con mi familia, no importa lo bien preparados que estemos, siempre me deja rodeada de una sensación de inquietud. Caminé hacia la ventana y miré hacia abajo a través del cristal. La nieve aún no era tan pesada, los pasos dejarían marcas en el suelo, pero caminar no era difícil. Algunas personas, anticipando lo que podría suceder en el futuro, ya habían comenzado a mover suministros de alimentos a casa uno tras otro. Entre la multitud que entraba y salía de la entrada del edificio, vi a mis padres y a mi cuñada. Mi hermano probablemente no ha regresado todavía, está en el trabajo y no recibirá el aviso de licencia temporal hasta mañana por la tarde. Esta vez, solo mis padres y mi cuñada fueron de compras. Me pregunto si se las arreglarán con todos los suyos, rezando en silencio por ellos en mi corazón. De repente escuché voces que venían del balcón de al lado. Era una mujer algo mayor, y su voz me sonaba algo familiar. Bob, ¿es cierto lo que dices, predecir el futuro? Entonces, ¿que no puedes predecir los números del próximo premio mayor de la lotería? En cambio, solo predice que tu hermana tiene algo que puede salvar a toda nuestra familia. Mamá, ¿por qué no me escuchas? Mira el clima afuera, esta nieve no va a parar pronto, y solo se está volviendo más fuerte. Incluso si supieras los números ganadores, es posible que ni siquiera encuentres una tienda de lotería abierta para comprar un boleto. El hombre llamado Bob sonaba un poco impaciente. Solo escucha lo que digo, si nuestra familia puede sobrevivir a este frío extremo depende completamente de mi hermana ahora. Al escuchar al hombre hablar así, la mujer perdió los estribos y su voz se suavizó gradualmente. Soporté el viento frío y apenas logré escuchar sus palabras posteriores abriendo la ventana una rendija. Pero Bob, tu hermana tuvo una pelea con nuestra familia antes de casarse, todo porque le sugerí usando su dote para comprarte una casa. Ahora le estás pidiendo que venga y nos ayude. ¿De verdad crees que estará de acuerdo? De acuerdo, no necesita estar de acuerdo. Mamá, ¿sabes por qué alquilé este lugar por adelantado? Mientras podamos atraerla, el resto será fácil. La voz del hombre estaba llena de malicia, e incluso sin ver su rostro, podía imaginar la expresión retorcida mientras decía esas palabras, saboreando sus voces y tonos. Unos segundos después, de repente recordé quiénes eran estos dos. Eran la madre y el hermano menor de mi cuñada. En la boda de mi hermano y mi cuñada, habían causado una gran escena. Hace 3 años, mi cuñada y mi hermano se preparaban para casarse, ya que era un asunto que concernía a toda su vida. Nuestra familia sugirió que mi cuñada contactara a sus parientes para venir y discutir los arreglos de la boda juntos. En ese momento, ella parecía muy resistente y se negó repetidamente, insistiendo en que podía tomar las decisiones ella misma. También dijo que no había necesidad de invitar a su familia a la boda, solo nuestra parte de los parientes necesitaba asistir. Al ver su actitud firme, supusimos que algo podría haber sucedido en su familia, pero en ese momento mi cuñada era genuinamente una buena persona. Había estado saliendo con mi hermano desde sus días universitarios. La transición de la vida universitaria al matrimonio, puede que no hayamos conocido todos los detalles sobre ella, pero al menos había una confianza básica. No le dimos demasiada importancia. Su chequeo de salud prematrimonial no mostró problemas y no había registros de matrimonio previos. Cuando fuimos a registrar el matrimonio, en privado, mis padres y yo especulamos que lo más probable era que se debiera a que sus padres no apoyaban su matrimonio. No podía soportar dejar a mi hermano, así que tomó la decisión ella misma, ya que el certificado de matrimonio ya estaba obtenido. Se la consideraba parte de nuestra familia, y no nos detuvimos demasiado en otros asuntos. Pero ¿quién hubiera pensado que en el lugar de la boda, sus padres y su hermano menor irrumpieron de repente, subieron corriendo al escenario y comenzaron a reprenderla?
La llamaron traidora que ignoró las objeciones de su familia, se casó en secreto y ni siquiera envió el precio de la novia a casa. Luchamos por reprimir nuestra ira y tratamos de explicarles en un tono lo más tranquilo posible. No solo se negaron a escuchar, sino que también amenazaron con demandarnos por trata de personas si no les pagábamos $200,000 hoy. Muchos pares de ojos de nuestros familiares estaban observando desde abajo del escenario, incluso si teníamos la intención de complacer sus payasadas, aún teníamos que considerar la dignidad de nuestra cuñada. Finalmente mis padres tomaron la decisión y les dieron $200,000, lo que resolvió todo el asunto. Este asunto había preocupado a mi cuñada durante mucho tiempo, haciéndola sentir incómoda, pero afortunadamente mis padres siguieron consolándola. Después de más de 2 años, finalmente emergió de la sombra e interactuó con nosotros normalmente de nuevo, pero hoy, a juzgar por lo que dijeron su madre y su hermano, parece que saben de su espacio de almacenamiento y planean aprovecharse de él. En ese caso, ¿no se vería mi cuñada obligada a regresar al abismo del que tanto se había esforzado por escapar? Y pensándolo de esta manera, podría ser que la misteriosa desaparición de mi cuñada en su vida anterior estuviera realmente relacionada con esta familia. ¿La secuestraron por la fuerza y se apoderaron de todos los suministros? ¿Qué hay de esa nota llena de maldiciones viciosas? Recuerdo que de hecho estaba escrita con la letra de mi cuñada, de lo contrario, nuestra familia no habría estado tan desesperada después de leerla. Pensando hasta aquí, siento que he llegado a un callejón sin salida. Quedarse aquí solo especulando no es el camino a seguir, debo tomar la iniciativa y descubrir la verdad. Oye, mamá, ya regresaron del centro comercial. Mía, ¿cómo supiste que acabábamos de ir al supermercado? ¿Olvidaste que me acabas de decir, mamá? Ni siquiera tienes 70 u 80 años todavía, ¿cómo puedes no recordar lo que acabas de decir? Pequeña mocosa, ¿de qué estás hablando? Estoy abrumada por mover todas estas cosas. ¿Por qué llamas? ¿Has vuelto de casa de tu amiga? Todavía no. ¿Está mi cuñada en casa? Tengo algo que decirle. Cuando llamé al teléfono de mi cuñada antes y no mostró respuesta, sabía que todavía estaban ocupados moviendo cosas, pero el tiempo apremiaba, así que solo pude intentar llamar a mi mamá inesperadamente. Ella respondió, está justo a mi lado, le daré el teléfono. Después de un crujido, la voz de mi cuñada llegó a través del receptor. ¿Es esa Mía? ¿Dónde estás ahora? Regresa rápido mientras la nieve no hace mucho frío afuera. Si andas corto de dinero, le pediré a tu hermano que te envíe algo. Escuchando las palabras de mi cuñada llenas de preocupación, mi corazón se ablandó de emoción, debido al malentendido de mi vida pasada. Incluso sospeché que me guardaba rencor. Después de todo este tumulto, no habíamos tenido una sola conversación sincera. Sin embargo, es una suerte que hiciera todo esto, ya que me permitió vislumbrar algo de verdad sobre los eventos de mi vida pasada. Calmando mis emociones, le pedí que cooperara conmigo en algo. 10 minutos después de escuchar mi explicación, mi cuñada permaneció en silencio por un rato antes de responder. Está bien, Mía, hagamos lo que dices. Esa tarde, la tormenta de nieve se intensificó nuevamente. Las noticias informaron que el viento del suroeste había alcanzado el nivel 6 y se emitió una advertencia de ventisca naranja. El gobierno insta a los ciudadanos a minimizar los viajes, regresar a casa temprano y tomar las medidas adecuadas para mantenerse calientes. Había estado esperando en el balcón, asegurándome de que mi hermano el auto entró al vecindario y él caminó con seguridad desde afuera hacia la entrada del edificio antes de finalmente dejar escapar un suspiro de alivio. Ahora que todos han regresado a casa sanos y salvos, es hora de que comience a ejecutar mi propio plan. Alrededor de las 10 de la noche, recibí un mensaje de mi cuñada. Envió una captura de pantalla de un registro de chat, que mostraba mensajes de sus padres. En la captura de pantalla, sus padres estaban haciendo todo lo posible por hacerse la víctima, diciendo que no habían tenido tiempo de abastecerse de provisiones, que los supermercados cercanos estaban cerrados y que las reservas de alimentos de su casa no durarían hasta el día siguiente. Preguntaron si mi cuñada podía salir a traerles algo de comida, diciendo que estaban dispuestos a recogerla abajo en nuestra casa. También enviaron varios mensajes de voz largos. Incluso si no pude escuchar, pude adivinar su tono. No era más que hacerse la víctima deliberadamente, probablemente incluso con un sollozo en la voz. En tal situación, cualquiera con suficientes provisiones encontraría difícil no ofrecer ayuda, especialmente porque solo era un viaje a su propia casa, tomando solo unos minutos para regresar. Mi cuñada probablemente pensó igual de simple en su vida pasada, creyendo que solo entregar algo de comida sería suficiente. Poco sabía que una vez que saliera,
lo que le esperaba era solo la entrada a la puerta del infierno. Ahora también entiendo por qué desapareció misteriosamente sin siquiera avisarnos antes de irse. Tal vez pensó que el asunto era trivial y no quería que nuestra familia se involucrara más con la suya, así que decidió manejarlo rápidamente por sí misma. Pero nunca esperó que este asunto no solo la arrastraría hacia abajo, sino que también pondría a toda nuestra familia en peligro. No tiene sentido detenerse en quién tenía razón o no en ese entonces, ahora mismo, la prioridad es castigar a estos villanos. Le dije a mi cuñada que intentara sonar vacilante y nos diera algo más de tiempo. Finalmente, en el momento adecuado, debería actuar como si no pudiera soportar negarse más y aceptar a regañadientes compartir algunas provisiones con ellos. Después de hacer lo que me dijeron, recibí otro registro de chat de mi cuñada. Al obtener su respuesta afirmativa, sus padres parecían muy emocionados y la instaron repetidamente a que se fuera de inmediato, diciendo que llegarían a nuestra casa de inmediato. Quién sabe qué estaba pasando por sus mentes, su casa no está exactamente cerca y venir tan rápido fácilmente haría obvio que se habían preparado de antemano, pero no nos burlemos de nadie, porque en la vida anterior, así fue exactamente. Como mi cuñada cayó en su trampa, le pedí a mi cuñada que aceptara su solicitud de bajar las escaleras inmediatamente, mientras estaba sentado junto a la puerta escuchando la conmoción afuera. Un sonido repentino y apresurado de la puerta abriéndose resonó, y a través del timbre de vidrio, 2 personas mayores, bien abrigadas, salieron de la habitación. No mucho después, su hijo también emergió de adentro. En su mano, sostenía una toalla. Una suposición razonable sería que hay algún tipo de droga en ella para dejar inconsciente a la gente como éter o algo similar. Parece que planea esconderse en las sombras y atacar mi cuñada por detrás. Esta vez, su astuto plan está destinado a fallar. Después de enchufar la manta eléctrica, me senté junto a la puerta con una taza de agua caliente durante 20 minutos completos antes de finalmente escuchar el sonido de la puerta del ascensor abriéndose y cerrándose. Luego vinieron las quejas de la mujer. Bob, ¿no dijiste que esto engañaría a tu hermana para que saliera? ¿Cómo es que hemos estado afuera tanto tiempo, solo para recibir otra respuesta diciendo que no puede venir? Mamá, ¿a quién se supone que debo preguntar? ¿Cómo voy a saber por qué aceptó pero luego desapareció a mitad de camino? No tienes previsión. Incluso predijiste que vendría una tormenta de nieve. Si pudiste prever eso, ¿cómo es que no sabías si tu hermana aparecería o no? Mamá, ya te lo he explicado, solo puedo predecirlo aproximadamente. Mi hermana estuvo de acuerdo pero de repente cambió de opinión. Tendrás que preguntarle tú mismo la razón. Está bien, deja de discutir, tú también. Lo más urgente ahora es traer rápidamente a tu hermana aquí, porque te escuchamos. Ninguno de nosotros compró mucho cuando vinimos aquí. Sí. Esta nieve sigue cayendo, no duraremos más de 3 días. Tu papá tiene razón. Bob, piensa en otra forma, veamos qué deberíamos hacer ahora. Los 3 discutieron en la puerta un rato antes de volver adentro porque hacía demasiado frío. No podía escuchar nada adentro, así que tuve que mantenerme en contacto constante con mi cuñada para ver si sus padres habían enviado algún mensaje nuevo. Como era de esperar, unos minutos después, mi cuñada recibió una nueva foto. En la imagen, sus padres estaban de pie en la tormenta de nieve, temblando y acurrucados juntos, su piel expuesta enrojecida, sus pestañas cubiertas de escarcha. Después de enviar esta foto, sus padres inmediatamente se hicieron la víctima, diciendo que habían hecho muchas cosas para perjudicarla en el pasado, pero al menos la habían criado. Ahora estaban al borde de la muerte, rogando a mi cuñada que los ayudara. No importaba lo poco que pudiera dar, solo lo suficiente para mantenerlos con vida. En ese momento una ola de incertidumbre repentinamente surgió en mi corazón. Independientemente de las experiencias pasadas, estos 2 son, después de todo, sus padres biológicos. En el pasado, estaba dispuesta a darles cosas por compasión. Ahora, enfrentándose a la misma situación, la estoy presionando para que lastime a sus propios padres. ¿Es esto realmente lo correcto? Dejando a un lado mis pensamientos, la llamé de nuevo para pedirle su opinión. Si realmente no podía soportarlo, entonces también podría ayudarlos. Sin ponerse en peligro, podría colocar secretamente los suministros donde pudieran acceder a ellos e informarles después de regresar a casa. Este seguía siendo un enfoque razonable. Con este arreglo, nadie debería salir lastimado. Inesperadamente, tan pronto como expresé mi sugerencia, mi cuñada la rechazó decisivamente. Mía, creo incondicionalmente lo que dices. Si dices eso en la vida anterior. Fui a ayudarlos solo para terminar extrañándome a mí misma.
e incluso causé que todos ustedes se quedaran sin comida y bebida, entonces en esta vida posiblemente no volveré a cometer un error tan tonto, para ser honesto. El día que causaron problemas en mi boda, silenciosamente corté los lazos familiares entre ellos y yo en mi corazón. Ahora, si viven o mueren no tiene nada que ver conmigo, si podemos hacerlos sufrir un poco más, naturalmente estaré feliz de cooperar. Escuchando la respuesta de mi cuñada me sentí tranquila. Después de decirle cómo responder a continuación, continué haciendo guardia en la puerta, disfrutando del drama, después de entrar y salir del apartamento de al lado por quinta vez. Finalmente no pudieron contener su frustración por más tiempo. Mamá, ¿mi hermana se está metiendo deliberadamente con nosotros? Sigue entrando y saliendo, solo parada abajo. Hemos estado esperando casi una hora, y ya es pasada la medianoche. Ella todavía no ha dado señales de salir, solo nos hace bajar una y otra vez mientras permanece escondida. ¿Nos está tratando a los tres como perros con correa? Bob, te lo dije, deberíamos haber irrumpido en su casa y llevárnosla por la fuerza. Con solo unas pocas personas débiles y enfermas allí, no tendrían ninguna oportunidad contra nosotros si los pillábamos desprevenidos. Tienes razón, mamá. Regresemos y preparémonos, iremos a su casa y la recogeremos más tarde esta noche. Media hora después, 3 figuras emergieron sigilosamente de la puerta de al lado, aparentemente para facilitar el movimiento. Vestían muy poco esta vez, cada uno vestido solo con una capa de ropa interior térmica. Parecía que tenían la intención de hacerlo rápido. Cada uno de los 3 también llevaba un cuchillo en la mano. No pude evitar sentir un escalofrío en mi columna. Si realmente llamaran a la puerta, ¿quién viviría y quién moriría? Era una incógnita. Abrí mi teléfono y abrí la transmisión de vigilancia de mí en la sala de estar. Los 3 no tomaron el ascensor, sino que bajaron por las escaleras de emergencia. Un minuto después, la puerta principal estaba abierta desde afuera. Los 3 se preguntaron brevemente por qué la puerta principal estaba sin llave, pero rápidamente reanudaron sus acciones. Vieron al hermano menor de la cuñada cerrar la puerta silenciosamente y echarle llave desde adentro antes de seguir adelante en la casa. Parecían inmersos en la emoción, aún inconscientes de la atmósfera inusual dentro de la casa. Solo después de buscar alrededor y regresar a la sala de estar se dieron cuenta de lo inquietantemente fría que se había vuelto la temperatura dentro de la casa. Papá, mamá, ¿vieron a alguien en esa habitación? No, ¿y ustedes? Bob, yo tampoco. Eso es extraño. ¿A dónde fueron todos? Se frotó las manos y luego llamó a sus padres a su lado. No nos preocupemos por eso por ahora, hace mucho frío aquí. Acabo de notar que la mayoría de sus ventanas están abiertas. ¿Podría ser algún tipo de trampa que instalaron, esperando a que caigamos en ella? No lo creo. Parecían bastante normales hoy, excepto por ese viaje matutino. La mayoría de las veces se han quedado en casa. Bueno, olvídalo, regresemos, hace demasiado frío aquí. Su cuñado temblaba incontrolablemente, le castañeteaban los dientes. Pero cuando llegaron a la puerta, de repente descubrieron que la cerradura no se abría. Sin importar el método que intentaran para desbloquearla, la puerta permanecía firmemente cerrada. Más tarde, recurrieron a patearla y golpearla con cuchillos, pero desafortunadamente la puerta seguía sin moverse. Maldita sea, están haciendo esto a propósito. El hermano menor de mi cuñada finalmente enfrentó la realidad y comenzó a ordenar a sus padres que cerraran rápidamente las ventanas. En este punto, ya no les importaba alertar potencialmente a los demás y encendieron todas las luces frenéticamente. Cuando vieron la escena dentro de la casa, su desesperación solo se profundizó porque dentro de la casa no quedaba ni un solo artículo necesario para calentarse. Incluso la calefacción del piso se había apagado. Te lo mereces. La voz de mi cuñada vino a mi lado. Dentro del apartamento de alquiler donde me alojaba, los 4 miembros de mi familia, incluidos mis padres, estaban de pie cuidadosamente a mi lado, viendo juntos la entretenida escena que se desarrollaba en las imágenes de vigilancia. Más de un mes después, el clima se calentó gradualmente. La temperatura más baja subió de más de -50 grados a alrededor de -10 grados, aunque todavía hacía mucho frío, era apenas tolerable. Las 3 personas que habían estado encerradas en mi casa se habían ido hace mucho tiempo. No quería víctimas en casa, así que levanté la restricción de la puerta después de un día y los dejé salir. Los 3 ya estaban congelados más allá del reconocimiento. Subieron las escaleras para calentarse. Un rato antes de volver a salir, nadie sabía a dónde fueron. Solo me enteré de lo que sucedió después por las noticias. Las noticias informaron que una familia de 3 apenas vestida fue encontrada en la entrada de un supermercado. Vi que eran exactamente las 3 personas que habían entrado en nuestra casa.
A su lado había una nota llena de maldiciones, aparentemente la misma que se encontró en nuestra casa en la vida anterior, así que esto también fue obra suya. Incluso falsificaron la letra de mi cuñada, que absolutamente despiadados, según su condición, supongo que deben haber hecho un intento desesperado por encontrar algo para comer y terminaron muriendo congelados afuera. He escuchado que las personas sienten mucho calor antes de morir congeladas y se quitan toda la ropa, parece que no es solo un rumor, realmente obtuvieron lo que se merecían. Después de escuchar la primera historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, sigamos viendo otra historia similar. A medida que se acercaba la graduación, originalmente había planeado con mi mejor amiga ir de viaje con nuestros respectivos novios, inesperadamente, justo antes de la partida, de repente me eché atrás. Adelante ustedes, tengo algo que atender en casa. Mi mejor amiga Jenny no estaba muy contenta de escuchar esto, ya estábamos de acuerdo en esto, ¿cómo puedes echarte atrás en el último minuto? Por supuesto que estaba molesta. Para este viaje de graduación, yo he estado cubriendo todos los gastos y haciendo todo el trabajo. Mi novio Mark también fruncía el ceño a un lado. Lena, deja de hacer el tonto, estamos a punto de irnos, date prisa y empaca tus cosas. Los observé a los dos bromear fríamente, pero en mi mente aún podía recordar vívidamente su comportamiento despiadado de mi vida pasada. Estuvimos atrapados en la villa por la fuerte lluvia durante una semana entera. Justo cuando pensábamos que el clima estaba a punto de aclararse, llegó una ventisca repentina, las temperaturas se desplomaron y el caos estalló en todo el país. En el país, la nieve acumulada hasta la altura de una persona bloqueaba por completo las carreteras, el agua y la electricidad se cortaban y las reservas de alimentos en la villa eran limitadas. Por eso, me despojaron sin piedad de toda mi ropa y me arrojaron desnudo a la nieve, donde las temperaturas cayeron a decenas de grados bajo cero, morí congelado en la ventisca, sin siquiera una pizca de cobertura, desnudo y todo mi cuerpo se volvió azul por el frío. Pero eso no fue todo, después de la muerte mi alma quedó atrapada en la villa, observé impotente cómo vivían en mi villa y comían la comida que había preparado, esperaron a salvo en la villa a ser rescatados, solo para derramar hipócritamente lágrimas por mi muerte al final. Todo para ganar simpatía. Afortunadamente renací. El novio de Jenny, Jack, estaba de pie detrás de mí sin hacer nada, observando mi cuerpo con una mirada incómoda, frunciendo el ceño, reprimí el odio y la ira abrumadores en mi corazón. Luego hablé de nuevo. Esta vez es mi culpa, salgan y diviértanse como siempre, yo cubriré todos los gastos. Con eso, abrí mi teléfono y transferí $30,000 a Jenny. Jenny se quejó de cómo repentinamente cambié de opinión, pero ella acepté rápidamente el pago. Sus ojos brillaban con evidente deleite. Diviértete, sonreí significativamente. Mi mirada recorrió a las 3 personas frente a mí que eventualmente conducirían a mi desaparición, luego me di la vuelta y me fui. Esta vez, no hay refugio ni suministros. Que preparé. Me gustaría ver cómo sobrevivieron todos a la ventisca. Después de deshacerme de algunas personas, evalué rápidamente los fondos que tenía disponibles. Según la línea de tiempo de mi vida anterior, la ventisca debería llegar en aproximadamente medio mes. Mi tiempo se acaba. Vendí a bajo precio un apartamento que mis padres me habían comprado, liquidando rápidamente 20 millones. Este apartamento fue comprado por mis padres cerca de mi universidad en la capital, temiendo que no me adaptara bien a la vida en el dormitorio después de ser admitida, pero después de comenzar la universidad, mi mejor amigo y mi novio provenían de entornos modestos. Así que para proteger su autoestima, nunca revelé la situación financiera de mi familia frente a ellos, solo mencioné que mis padres vivían en las praderas y vendieron un poco de ganado para pagar mi educación. Debido a esto, los escuché burlándose de mí más de una vez, llamándome un patán que no encajaba. Solo lamento que en mi vida pasada, me di cuenta de la verdad demasiado tarde y no pude ver sus verdaderos rostros durante tanto tiempo. Después de asegurar amplios fondos, comencé a abastecerme de suministros, generadores diésel, calentadores de queroseno, generadores de energía solar. Deambulé por el mercado de hardware más grande de la capital. Mi gasto extravagante rápidamente llamó la atención de muchos comerciantes. La gente seguía acercándose a solicitar mi negocio. Pensando en el clima extremo de docenas de grados bajo cero, seguí comprando todo lo que podría ser útil. Luego, con un servicio de entrega directa, todo fue enviado directamente a casa de mis padres. Uno tras otro, camiones de gran tamaño se dirigieron a la carretera con destino a Mongolia Interior. En cuanto a herramientas para calefacción artificial, como pieles, con nuestra familia, que posee 1000 acres de pastizales, ciertamente no nos falta eso.
Incluso compré una turbina eólica, que me costó la mayoría de mis activos, pero esto asegura que mientras las instalaciones no se destruyan, al menos el suministro eléctrico de nuestra familia estará garantizado. Además hay radios solares, linternas de manivela, algunas herramientas de defensa personal y más. Después de comprar todo lo que pensé que sería útil, gasté todos los 10 millones en efectivo. Es hora de volver a casa. Contacté a docenas de vendedores de tiendas forestales y finalmente gasté casi 4 millones para comprar una casa rodante completamente equipada. Todavía estaba en stock. Recogí el auto al día siguiente. Antes de irme, finalmente llegaron los artículos que pedí urgentemente en línea: cajas de agua embotellada, casi 10 cajas de galletas comprimidas y comida enlatada militar. También me abastecí de docenas de cada tipo de medicamento disponible en el mercado. Nadie sabía cuánto duraría este desastre apocalíptico, así que solo pude hacer mi mejor esfuerzo para preparar todo. Después de que todo estuvo listo, finalmente partí en mí de regreso a casa, conduciendo una autocaravana cargada de provisiones. En ese momento, habían pasado 5 días desde mi renacimiento. Vi en redes sociales que Jenny y los otros 2 ya estaban viajando y se alojaban en una ciudad popular. Era la ciudad donde nos quedamos atrapados por la fuerte lluvia y la nieve en nuestra vida anterior. Miré su última foto grupal con la mirada perdida. Jenny estaba en el medio con una sonrisa radiante. Mark y Jack estaban a cada lado, uno con el brazo alrededor del hombro de Jenny, el otro con la mano en su cintura. Y detrás de ellos, la escena familiar era la villa donde habíamos vivido en nuestra vida anterior. ¿Quién hubiera pensado que después de todos los giros y vueltas, todavía terminarían viviendo en esa villa? ¿Es este el destino? En mi vida anterior, hice todo lo posible para asegurarme de que tuvieran buena comida y un alojamiento cómodo. Mientras estuve temporalmente en la ciudad influense, incluso los llevé a mi propia villa. Mis padres, que a menudo se aburren, adoran hacer viajes por carretera y compran una propiedad en cada ciudad que visitan como recuerdo. Esa pequeña villa en la ciudad influense fue realmente comprada por ellos hace un par de años. Cuando estaba en la escuela, solía confiar la villa a una agencia de alojamiento familiar para alquilarla a turistas. En esa ocasión, como iba a ir, contacté a la gente con anticipación para preparar comida para 4 personas durante una semana. Cuando llegamos por primera vez a la villa, Jenny incluso se maravilló de lo bueno que era el servicio de la villa. Habiendo preparado tantas comidas y bebidas deliciosas, no sabía que yo lo había pagado todo de mi propio bolsillo, solo para asegurarme de que todos estuvieran satisfechos durante el viaje. Esta vez, sin mis arreglos previos, la villa probablemente estaría vacía sin nada preparado. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que viera a Jenny quejándose en sus redes sociales de que el dueño de la casa de familia no había preparado nada, solo unas pocas botellas de agua. No me sorprendí, sonreí y apagué mi teléfono. Ya no prestaba atención, me concentré en conducir hacia mi ciudad natal. Al caer la noche, me detuve en un área de servicio para un breve descanso. Luego de repente recordé que cuando le entregué la casa a la gente instalaron varias cámaras y me dieron todos los permisos de acceso para que pudiera revisar la casa incluso cuando estaba fuera. Pensando esto, abrí la aplicación de vigilancia en mi teléfono. En la sala de estar de la villa, esas 3 personas estaban tiradas en el sofá. La sala de estar ya era un completo desastre, con sobras de comida para llevar esparcidas por todo el piso. Jenny estaba acurrucada en los brazos de Jack, desplazándose por su teléfono. Gracias a Dios que la idiota de Lena no apareció. De lo contrario no nos estaríamos divirtiendo tanto. La voz de Jenny se escuchó claramente desde las imágenes de vigilancia. Mark se sentó en el sofá del otro lado, escuchando a otros calumniar a su novia sin siquiera levantar la cabeza. Al menos ella es generosa. Jack se hizo cargo de la conversación. La sensación de no tener que gastar un centavo en la comida, la bebida y el entretenimiento fueron, sin duda, geniales. Si no fuera por su dinero, ni siquiera jugaría con ella. Siempre se comporta como una nueva rica y le encanta darse aires. Así es como me ven a sus ojos. Sonreí con autodesprecio y vi a Mark finalmente levantar la cabeza. ¿Cuánto dinero nos queda? Si no es suficiente, pídele más. No hace falta decir a quién se refiere Mark. Un momento después, la llamada de Jenny llegó como se esperaba. Sin pensarlo, colgué el teléfono, como si no fuera a ser tan amable de darles dinero. Pueden esperar a morir atrapados en esa villa. Pensando en esto, arranqué el auto y conduje toda la noche. No podía esperar a ver a mis padres.
Después de conducir toda la noche, finalmente llegué a Ojot. Estaba a menos de 300 kilómetros de casa. El teléfono sonó de repente en ese momento. Lo contesté y vi que era una llamada de papá, Lena. Un montón de camiones grandes llegaron de repente a casa. Entregando mercancías, ¿pediste todo esto? Al escuchar el tono familiar de papá tan abruptamente, mi nariz hormigueó incontrolablemente con emoción. Papá, estaré en casa pronto, te hablaré cuando llegue con eso. Colgué el teléfono y pisé el acelerador a fondo, acelerando a casa. Finalmente, al mediodía, llegué a la parte más septentrional del país. Nuestra casa estaba ubicada en la parte más profunda de la vasta pradera H, la más extensa de la nación, después de generaciones de vida nómada. Mis padres habían acumulado cerca de 10.000 vacas y ovejas y solían vivir en su casa construida por ellos mismos en la pradera. Tan pronto como salí del coche, vi a mis padres de pie en la puerta, esperándome con sonrisas radiantes. Las trágicas experiencias de mi vida pasada inundaron mi mente y la compostura que había mantenido durante días finalmente se derrumbó. Me arrojé a los brazos de mis padres, llorando amargamente y gimiendo incontrolablemente. Mis padres me abrazaron desconcertados. Oh querido, deja de llorar pequeño, dinos qué te pasa, te defenderemos. Solo después de llorar hasta no tener lágrimas finalmente me calmé, con los ojos rojos e hinchados, les conté ahogadamente la historia de mi sufrimiento de la vida pasada uno por uno. Papá estaba furioso al escuchar esto. Esos bastardos, los mataré. Papá levantó el hacha a su lado, jadeando pesadamente con rabia incontrolable. Los ojos de mamá también se enrojecieron mientras me abrazaba con fuerza. No tengas miedo, cariño. Hemos vuelto ahora y esta vez no te dejaré enfrentarlo solo. Acurrucado en el cálido abrazo de mi madre, de repente sentí menos miedo del inminente apocalipsis. Después de calmarme, nuestra familia finalmente se sentó a discutir cómo sobrevivir al apocalipsis de la tormenta de nieve que se avecinaba. El equipo que pedí ya debería haber llegado e instalaron todo antes de irse. Inspeccioné las docenas de objetos grandes en mi casa y las imponentes turbinas eólicas en lo alto de la pradera no muy lejos. La casa necesita refuerzos. Si la ventisca es tan severa como predijo Lena, esta casa probablemente no resistirá. Las profundidades de la pradera ya soportan duros inviernos con nieve implacable y las casas allí están meticulosamente diseñadas, pero frente a este apocalipsis que ocurre una vez cada 10,000 años, probablemente aún no sea suficiente. Papá contactó rápidamente a profesionales para reforzar la casa. La envolvieron firmemente capa sobre capa por dentro y por fuera, aislándola, haciéndola resistente a la presión y a prueba de terremotos. Cada aspecto se abordó a fondo, incluso el sistema de calefacción de la casa fue completamente rediseñado, considerando que si llegara una ventisca, las tuberías de calefacción exteriores probablemente se congelarían y agrietarían. Papá contrató específicamente a alguien para rehacer todas las tuberías de calefacción de la casa. Se puede calentar manualmente hirviendo agua o usando gas y otras nuevas fuentes de energía. De esta manera, incluso si el suministro de calefacción natural exterior se detiene, aún podemos mantener toda la casa caliente calentándola nosotros mismos. Para el suministro de energía, además de varios generadores, papá condujo específicamente a la ciudad para comprar docenas de baterías de almacenamiento y más de 10 bancos de energía de 10 Walmart, suficientes para que nuestros teléfonos duren un mes entero de uso continuo. Además, también almacenamos diésel y aceite de motor para toda una habitación. En cuanto a las fuentes de agua, la mayoría de los pastores de pastizales usan agua subterránea. Sin embargo, cuando llegue el apocalipsis realmente, con temperaturas que caen docenas de grados bajo cero, incluso el agua subterránea probablemente se congelará. Afortunadamente, hemos preparado muchas briquetas de carbón, leña y otros materiales combustibles. Cuando llegue el momento, simplemente podemos calentarlos y derretirlos bien preparados. El siguiente paso es recolectar pieles para abrigarse y alimentarse. En los pastizales, nunca hay escasez de carne y pieles. Mi padre vendió la mayor parte del ganado de la familia por dinero. Sacrificando la mitad restante, parte de la carne se congeló en el congelador, mientras que el resto se convirtió en cecina. Las pieles también se procesaban con urgencia y se curtían para hacer abrigos y mantas. Era apenas principios de junio, lejos de la época habitual para enviar el ganado al mercado. Observaba cómo los corrales, una vez llenos, se vaciaban en menos de 2 días. De pie fuera del corral, me ponía ansioso al observar el clima que oscurecía gradualmente. Papá, ¿y si el apocalipsis no llega esta vez? Papá agitó la mano con desdén.
No te preocupes, en el peor de los casos, compraremos otra manada de corderos y terneros el año que viene, siempre y cuando toda nuestra familia esté a salvo y viva, nada más importa. Mi padre y yo acabábamos de regresar a casa con un camión lleno de carne de res y cordero, cuando de repente llegó la tormenta sin previo aviso. El viento y la lluvia atacaron, golpeando violentamente las puertas y ventanas. Me quedé junto a la ventana, mirando el cielo negro como boca de lobo. Era apenas mediodía, el momento en que la luz del sol debería estar en su punto más fuerte. En mi vida anterior, justo como en este momento, una repentina lluvia torrencial azotó todo el país. En línea, la gente seguía bromeando sobre este aguacero, una vez en un siglo, ni siquiera las regiones desérticas, largas y secas, pudieron escapar de esta lluvia torrencial. Nadie podría haber imaginado que después de la fuerte lluvia vendría un frío interminable y un vacío sepultado bajo la nieve. El aguacero duró días antes de que alguien finalmente se diera cuenta de que algo andaba mal e intentara abastecerse. Sin embargo, la tormenta impidió que muchos salieran, y así, en solo 2 días más, llegaría el apocalipsis. Mamá seguía ocupada en la cocina, procesando la carne entregada en relleno picado. A Lena le encantan las albóndigas de cordero. Después de estar tan ocupada estos días, finalmente tengo tiempo para hacer algunas para ti. Una a una, las albóndigas regordetas y blancas como la nieve tomaron forma en las manos de mamá. Me quedé en la cocina, aferrado al lado de mamá sin querer irme. Mamá sonrió y me dio un pequeño empujón. Ve a ver la televisión con tu papá, no me molestes. Sonreí y acepté, pero luego corrí de regreso a mi habitación. Abrí en mi teléfono nuevamente. La fuerte lluvia causó mala señal, haciendo que la grabación intermitente, varios días seguidos de lluvia dejaron a las personas que vivían en la villa de mal humor, ninguno de ellos estaba dispuesto a desafiar el aguacero para salir a comprar comida. Seguían dando propinas a los conductores de entrega para que les trajeran comidas a su puerta, la sala de estar ya estaba llena de basura. ¿Cuándo demonios parará esta maldita lluvia? Mark tiró enojado el cojín al suelo, su rostro lleno de irritación. El sonido del aire acondicionado en funcionamiento continuó zumbando en el fondo. La continua y fuerte lluvia durante varios días ya había bajado la temperatura a solo unos pocos grados, no trajeron ropa gruesa para su viaje y ahora, incluso con el aire acondicionado encendido al máximo, todavía están temblando en la sala de estar. ¿Qué pedazo de aire acondicionado de basura? Es completamente inútil. Envuelto en una delgada manta y acurrucado en el sofá, Jenny refunfuñó con una expresión frustrada. Jack frunció el ceño y revisó frenéticamente su teléfono antes de finalmente darse por vencido y tirarlo sobre la mesa de café. Sin suerte, nadie toma pedidos. Tal vez deberíamos salir y comprarlo nosotros mismos. Jenny, temblando bajo la manta, sugirió tímidamente en voz baja, ve tú mismo si quieres. No voy a salir con esta fuerte lluvia. Al ver esta escena, no pude evitar sonreír. En mi vida anterior, la comida en la villa era suficiente en este momento, pero aún así me persuadieron y presionaron para que saliera solo a comprar ropa de abrigo. Me enfrenté a la fuerte lluvia durante 3 horas completas antes de finalmente regresar. Sin embargo, todo lo que recibí fueron sus quejas. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? La ropa está toda mojada. ¿Cómo se supone que debemos usarla ahora? Cuando mis pensamientos volvieron al presente, los vi a los 3 acurrucados cada vez más cerca en el sofá, ninguno dispuesto a salir. Mark agarró la manta y la tiró al suelo, su gran mano presionando el cuerpo de Jenny sin dudarlo. ¿Ah, qué? ¿Qué estás haciendo? Jenny arrulló juguetonamente. Parecía que los 3 ya se habían acostumbrado a este método de mantenerse calientes en los últimos días. La escena obscena fue demasiado para mí, y apagué abruptamente la transmisión de vigilancia. Disfruta los últimos momentos felices. Pasaron 2 días en un abrir y cerrar de ojos. En medio de la noche, mientras yacía en mi cálida y acogedora cama, de repente abrí los ojos, como si sintiera algo. Caminé hacia la ventana y abrí las cortinas. El clima en junio y afuera está nevando, muchas personas se despertaban por el frío repentino. La temperatura había caído a menos 10 grados centígrados, algunos todavía bromeaban al respecto en línea. Primera vez que usaba una chaqueta de plumas en junio, jajaja. La gente pensaría que vivimos en la Antártida si no lo supieran mejor. También está nevando donde estás. Aquí nieva con fuerza, con una capa de casi 10 centímetros, y más aún, nieva en todo el país. Incluso en Hainan nieva. Las temperaturas son inferiores a los 10 grados bajo cero.
Nuestra familia en Hainan ni siquiera tiene ropa de invierno. Esto no es normal. Necesito salir a abastecerme cuanto antes. Muchos internautas notaron que el clima era anormal y se aventuraron a salir a la nieve antes del amanecer para abastecerse. En poco tiempo los supermercados y las tiendas se vaciaron por completo. La calle estaba llena de gente que desafiaba la ventisca cargando bolsas grandes y pequeñas. Los tres, Jenny y sus acompañantes, se acurrucaron bajo una fina manta de aire acondicionado, temblando de frío. Sin embargo, ninguno se levantó. Por la mañana, la nieve se había acumulado hasta las rodillas, lo que dificultaba cada vez más el viaje. Toqué el radiador hirviendo junto a la cama y supe que mamá ya había empezado a preparar el desayuno. Los radiadores de todo el edificio mantenían la temperatura a unos agradables 20 grados. Así que me puse una camisa de manga larga y me levanté de la cama. A las 9 de la mañana, comí las gachas de maíz humeantes que mamá había preparado mientras revisaba las noticias en línea. El gobierno también reconoció la gravedad de la situación y emitió anuncios en las principales plataformas, animando al público a abastecerse de una cantidad adecuada de alimentos y ropa y además tratar de evitar salidas innecesarias. Cerrar puertas y ventanas con llave. En las etapas posteriores, los suministros como alimentos y ropa se entregarán regularmente mediante drones. Fruncí el ceño y apagué mi teléfono. El gobierno sigue pensando de forma demasiado simplista. El apocalipsis es mucho más que una simple tormenta de nieve. En solo unas pocas docenas de horas, sin mencionar los drones, incluso los helicópteros tendrán dificultades para operar con normalidad en el aire. Esto es una catástrofe para todos. Volví a activar la vigilancia de la villa. Jenny y los demás finalmente se pusieron toda la ropa que habían traído y se prepararon para salir a comprar más. Maldita sea esta ciudad, nunca volveré. Jack maldijo mientras le arrebataba un abrigo a Jenny y se lo ponía. Jenny estaba furiosa, pero no se atrevió a hablar. Arriba, por lo que solo pudo ponerse la mayor cantidad de ropa posible. Desafortunadamente, solo había empacado ropa ligera y delgada para el viaje, incluso después de ponérselas todas en capas, seguía siendo solo una gota en el balde. Los tres finalmente estaban listos y desafiando el viento y la nieve, salieron de la villa por primera vez. Papá y yo nos sentamos en el sofá bebiendo té humeante con leche salada mientras veíamos la transmisión de emergencia nacional en las noticias. Distraídamente miré la televisión donde un grupo de personas estaban palando nieve voluntariamente en la ventisca. El reportero que llevaba una chaqueta de plumas hasta la rodilla y gafas protectoras continuó explicando a pesar de la fuerte tormenta de nieve. Queridos espectadores, la nación está experimentando una ola de frío y una ventisca únicas en un milenio. La oficina meteorológica aún tiene que proporcionar una explicación para este desastre repentino. Muchos residentes que se quedan en casa han palado nieve voluntariamente para facilitar el viaje de todos. Las gafas del reportero ya estaban cubiertas de brillantes cristales de hielo y una espesa niebla mientras la nieve se acumulaba en su cabeza y hombros. Sin embargo, la nieve simplemente no podía ser despejada por completo. Debajo de los ventisqueros sueltos yacían capas de hielo sólido. Para empeorar las cosas, la ventisca se hizo aún más pesada, con copos de nieve arremolinados que oscurecían por completo la visión de las personas, convirtiendo el mundo entero en una vasta extensión de blanco. En este punto, la temperatura ya había bajado a menos 20 grados centígrados. Era difícil imaginar que hace solo una semana todos habían estado sufriendo el calor sofocante de casi 40 grados. Ahora, la gente en todo el país se apresuraba a comprar cualquier ropa que pudiera proporcionar el más mínimo calor. La vigilancia de la villa finalmente mostró a alguien que regresaba. Vestían chaquetas de algodón mal ajustadas. Llevaban 3 bolsas de comida en sus manos, observándolos colocar botellas de cerveza, bocadillos y golosinas en la mesa de café. No pude evitar reír. No estoy seguro de si fue porque se fueron demasiado tarde y no pudieron comer nada que los llenara o si simplemente no habían comprendido la gravedad de la situación actual. Mark se sentó en el sofá. Dejó escapar. La temperatura bajó a menos 55 grados, estableciendo un nuevo récord para la temperatura más fría en la historia de la nación. Habitualmente encendí la vigilancia para observar los movimientos del trío. Jenny y los otros dos movieron las camas a la sala de estar y cerraron las puertas de los otros dormitorios, porque solo la sala de estar no tenía ventanas, lo que impedía corrientes de aire. El aire acondicionado central estaba funcionando, pero no traía calor. Los tres acurrucados juntos en sus chaquetas acolchadas de algodón, cubiertos por 2 edredones, pero aún temblando incontrolablemente. Ese supuesto suministro. Debe ser una broma. ¿Por qué no ha llegado todavía?
Jack ya no podía mantener la calma y la compostura, miraba repetidamente expectante a la puerta, esperando que alguien llamara. Los tres se abrazaron con fuerza, sus mentes ahora vacías de otros pensamientos. Con un din, el aire acondicionado dejó de funcionar y la luz de arriba se apagó de repente. Toda la habitación se sumió en la oscuridad. Un corte de luz hizo que la temperatura en la habitación, ahora sin herramientas de calefacción, bajara rápidamente. Jack se acurrucó bajo la manta, frío y hambre. Los tres yacían juntos, pero no importaba cómo presionaran la manta, las corrientes de aire seguían filtrándose. Jenny estaba atrapada en el medio, con gente bloqueando ambos lados, por lo que no sentía demasiado frío. Pero al segundo siguiente, Jack y Mark intercambiaron una mirada y con perfecta comprensión, le arrebataron la manta y la chaqueta acolchada a Jenny. ¿Qué estás haciendo? Todos se congelaron hasta morir. La voz estridente de Jenny resonó por la habitación vacía. Nadie prestó atención a sus gritos. Los dos, sin corazón, se arrebataron todo. La ropa abrigada de Jenny, quedándosela para sí. Pronto Jenny se acurrucó a los pies de la cama, vestida solo con un camisón fino, con temperaturas cercanas a los -60 grados. Cualquier tirón a la manta, por leve que fuera, le acarrearía una paliza. Poco a poco una sonrisa dichosa comenzó a aparecer en su rostro mientras se tambaleaba fuera de la cama. Entonces Jenny se quitó su última prenda y se tumbó en el suelo. Tan fresca, finalmente fresca. Se tumbó boca arriba en el suelo, con sus pupilas desenfocadas mirando fijamente a la cámara del techo. La sonrisa de Jenny se ensanchó cada vez más, con los ojos bien abiertos, mientras moría congelada. Observé la expresión sin vida y sin pestañear de Jenny con ojos fríos, sin emociones agitadas en su interior. Sabía desde hacía tiempo que, dado el nivel de egoísmo de Jack y Mark, Jenny moriría inevitablemente una vez que llegara el apocalipsis. Sin embargo, esta vez, por razones desconocidas, los dos no sacaron a Jenny, simplemente dejaron su cadáver. Tirado en el suelo, incluso pateándolo con desdén al pasar, el corte de luz apenas comienza a revelar el terror del desastre natural, la temperatura sigue bajando y cada vez más personas mueren congeladas en sus hogares. Incluso aquellos que estaban bien preparados solo pueden minimizar la pérdida de calor, rezando incesantemente para que la nieve se detenga pronto. Miré el termómetro infrarrojo preparado en casa. La temperatura exterior ha bajado a -67 grados centígrados. Se ha cortado la luz, pero afortunadamente el aerogenerador preparado con antelación apenas funciona. Aunque la electricidad es limitada, apenas puede cubrir las necesidades básicas del hogar. La fuerte nevada continúa afuera y todas las puertas y ventanas del primer piso están completamente bloqueadas, dejando el interior completamente oscuro. Afortunadamente estábamos bien preparados, usando el primer piso como espacio de almacenamiento para suministros y comida. La vida y las actividades se limitaron al segundo piso. La electricidad se convirtió en un lujo, así que naturalmente dejamos de usar la televisión. La radio solar finalmente nos vino bien. La ventisca dificultó la recepción de señales. Afortunadamente, después de mucho ajuste, papá finalmente logró transmitir un mensaje claro. Según la oficina meteorológica, las bajas temperaturas persistirán durante al menos otro medio mes. Se recomienda a los residentes que se mantengan seguros y eviten el pánico. El gobierno hará todo lo posible para entregar suministros a todos. Mamá sacó la olla caliente que había preparado anteriormente. Comamos olla caliente hoy. Si no comemos estas verduras pronto se congelarán y se echarán a perder. La carne se puede almacenar. Las verduras se han convertido en un lujo. Afortunadamente, mamá ya había almacenado verduras resistentes al frío cerca de la habitación con calefacción. Un equilibrio perfecto de carne y verduras, lleno de nutrientes. Internet se volvió inútil en cuanto se fue la luz, dejando a todos atrapados en casa sin forma de contactar con el mundo exterior, como una isla aislada tras otra. Ya no podía consultar la vigilancia. Lo que no sabía es que durante el tiempo que no estaba viendo la vigilancia, Jack y Mark finalmente recibieron los suministros tan esperados. Un dron militar llevaba una pequeña caja de galletas comprimidas y encendedores a prueba de viento para calentarse y hacer fuego. El dron flotaba fuera de la ventana del segundo piso, tambaleándose precariamente en las duras condiciones de la ventisca. Jack y su compañero recuperaron ansiosamente los suministros, rompiendo el paquete y devorando el contenido vorazmente.
El viento frío aullante golpeaba implacablemente las puertas y ventanas, pero el dron no regresó como los dos esperaban, así que se aferraron con fuerza a sus menguantes suministros, mirándose el uno al otro. Con cautelosa sospecha, la turbina eólica en casa finalmente sucumbió a la ventisca y dejó de funcionar. Tuve que llevar el generador diésel arriba con mi papá desde el primer piso para conservar recursos. Las válvulas de calefacción en las habitaciones no utilizadas se cerraron, concentrándose solo en las áreas de uso frecuente. Mamá también cambió al método más tradicional de cocinar, usando un fuego abierto. Me acurruqué junto a la estufa, donde un fuego furioso ardía en el hogar. Las ramas y las bolas de carbón crujían mientras se quemaban. Está bien, deja de agregar más, el fuego es demasiado grande, la comida se quemará a este ritmo. Mamá se rió entre dientes mientras detenía mi ansioso intento de agregar más leña. Solo pude estirar obedientemente mis manos cerca de la estufa para calentarlas. El calor abrasador irradiaba continuamente, acalorándome tanto que una leve capa de sudor incluso estalló en mi espalda, ignorando el implacable aullido del viento y la nieve afuera. Todavía disfrutaba bastante de este tipo de vida. Papá y yo continuamos escuchando la radio, esperando obtener alguna información útil de ella. Ya habían pasado 5 días desde que llegó la tormenta de nieve. También fue el día en mi vida anterior en que me empujaron cruelmente fuera de la villa y morí miserablemente en las calles. En mi vida pasada, todo fue gracias a las mantas y la ropa que desafié la lluvia para recuperar. Cuando llegó la fuerte nevada, al menos proporcionó algo de calor, todavía quedaba algo de comida, por lo que aún no había revelado sus verdaderos colores feos. Pero cuando llegaron los suministros, todo cambió. Una vez que llegaron los suministros militares, los que habían estado comiendo y durmiendo todo el día finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Más personas compartiendo los suministros significaban menos para cada uno, así que ignorando mis súplicas y gritos desesperados, me arrojaron directamente por la ventana. Antes de morir, miré los copos de nieve que caían sobre mi cabeza y los drones que seguían dando vueltas en el aire. Mis extremidades estaban entumecidas por el frío y el hambre, pero mi mente aún fantaseaba con sumergirme en una fuente termal. La nieve cayó continuamente durante 7 días, deteniéndose finalmente al anochecer. La temperatura también dejó de bajar, rondando los 70 grados bajo cero. Incluso en la Antártida, tales temperaturas son extremadamente raras. Afortunadamente la gente no estaba en la Antártida con escasos recursos. Casi todas las casas que mostraban señales de vida recibieron pequeños lanzamientos aéreos de suministros de las autoridades, incluidos encendedores de grado militar para iniciar incendios. La radio comenzó a instruir a los civiles para que se mantuvieran calientes quemando materiales, mesas de café, sillas, marcos de fotos y libros. Todo lo que pudiera usarse para quemar fue desmantelado y arrojado al fuego. Con el fuego el agua ya no era un problema, derritiendo la nieve del exterior y luego filtrándola. Esto se convirtió en un recurso hídrico inagotable. Además, la radio seguía enfatizando la importancia de mantener un mínimo ventilación para evitar la intoxicación por monóxido de carbono. La nieve finalmente se detuvo y el gobierno envió rápidamente a profesionales de varias regiones para reparar urgentemente las señales. Innumerables profesionales, bien envueltos en trajes protectores aislantes, condujeron cuidadosamente vehículos todoterreno cargados con tiras antideslizantes hacia las torres de señales. Afortunadamente, durante las varias horas dedicadas a restaurar las torres de señales, la fuerte nevada no regresó, la red de señal experimentó una breve restauración, mi teléfono finalmente tuvo recepción nuevamente y reabrí la transmisión de vigilancia de la villa. La sala de estar ya estaba en completo desorden, todas las sillas, mesas y mesas de café habían sido desmanteladas y arrojadas al fuego, incluso el marco de la cama había sido quitado, dejando solo el colchón con un gran agujero cavado en él. Un fuego con llamas muy débiles se amontonó en el centro de la sala de estar. Giré el ángulo de la cámara de vigilancia pero no pude encontrar ningún rastro de esas 2 personas. La vigilancia escaneó lentamente cada rincón de la sala de estar. Al pasar por la puerta del baño, me detuve. El cuerpo de Jenny estaba medio escondido detrás de la puerta del inodoro, como si hubiera sido destrozado por alguna bestia feroz. La mitad de su cuerpo ya no era reconocible como humano, en cambio fue arrojado al azar en una lata de metal cercana. Me tapé la boca, casi vomitando, y giré la cabeza, incapaz de mirar más. La cámara, sin embargo, permaneció obedientemente en el trabajo, ajustando rápidamente su lente al detectar movimiento. Mark fue visto arrastrando a Jack por el tobillo, lentamente regresando a la sala de estar.
su chaqueta estaba salpicada de sangre, sus mejillas hundidas y ojeras ensombrecían sus ojos. Jack fue arrastrado por el suelo. Inconsciente y con un corte masivo en su cabeza, creo tener una idea aproximada de por qué estos dos de repente se volvieron uno contra el otro. Justo después de que la nieve parara, las autoridades no perdieron tiempo en enviar el segundo lote de suministros de socorro. Nadie sabe si esta nieve volverá, ni nadie sabe cuándo terminará el apocalipsis. El pánico se extiende y todos quieren monopolizar estos suministros para sobrevivir más tiempo. Claramente, el ganador final de esta lucha es Mark. Mark se apoya contra el fuego, hurgando en los restos ardientes con una expresión vacía, dejando que los dos cadáveres lo rodeen. Se quitó toda la ropa y se la puso encima. Cayó la noche y la torre de señales, que acababa de ser reparada, se derrumbó nuevamente bajo el peso de la nieve afuera de la ventana. El sonido crepitante comenzó una vez más. Innumerables personas se acurrucaron junto a sus ventanas, gritando con absoluta desesperación, porque esta vez no era nieve cayendo, sino granizo. Granizos del tamaño de huevos golpearon el suelo. Los techos, las ventanas, no posee el silencio de una ventisca. Los granizos anunciaron su poder en el momento en que descendieron. Muchas casas de un solo piso fueron aplastadas, sus únicos refugios perdidos, dejando a sus habitantes sin nada más que esperar la muerte. Los drones quedaron completamente inutilizables, lo que hizo imposible entregar el tercer suministro antes de que cesara la tormenta de granizo. Nos pusimos ropa de fieltro grueso y trasladamos urgentemente los artículos almacenados en el piso superior al primero y segundo piso. Aunque la casa estaba reforzada y podía soportar incluso los granizos más grandes, sin embargo, los granizos fueron arrastrados por el fuerte viento y se estrellaron contra las ventanas. Las ventanas del piso superior se hicieron añicos y el viento helado seguía entrando en la habitación. Mi papá y yo, completamente vestidos, luchamos con todas nuestras fuerzas para bloquear las ventanas rotas con tablones de madera. Vamos hasta él final y reforzamos todas las ventanas del edificio. Mamá nos había hervido agua lista desde el principio. Date prisa, lávate las manos y la cara, la congelación puede ser mortal. La toalla tibia en mi cara finalmente devolvió la sensibilidad a mis manos y pies helados. Papá y yo exhalamos contentos casi al mismo tiempo. Cariño, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Empanadillas o estofado? Come, solo piensas en comer. Lina, ¿qué quieres comer? Quiero fideos de cebollino. Está bien, mamá te los preparará enseguida. Papá tampoco se quejó, se dio palmaditas en la barriga alegremente y rió. Los fideos están buenísimos, yo también quiero un poco. Iré a amasar la masa ahora. Pronto. Los fideos de puerro humeantes estaban listos. El caldo de cebolla verde brillante vertido sobre fideos recién hechos al vapor enviaba columnas continuas de vapor. El aroma era irresistible. Mientras comíamos, habitualmente encendimos la grabadora de nuevo. Esta vez, sin embargo, no se pudieron recibir señales. El clima cada vez más severo colapsó por completo la señal ya precaria. Sin embargo, solo 8 días había pasado desde que la repentina tormenta de nieve golpeó. En el 9º día, la granizada no solo continuó sino que se intensificó. La capa de nieve, tan alta como una persona, ahora estaba mezclada con granizos del tamaño de huevos. El hielo se solidificó rápidamente en una capa gruesa. Las puertas y ventanas estaban completamente bloqueadas, sin dejar espacio para moverse. Mi padre y yo cargamos específicamente docenas de libras de objetos pesados para bloquear la puerta principal, para evitar que la puerta fuera violada por la nieve y el hielo que presionaban constantemente. En el 10º día, la nieve y el hielo ya habían cubierto débilmente las ventanas del segundo piso. Una estimación aproximada sugirió que la acumulación había alcanzado los 3 metros de altura, y esto fue en las vastas praderas abiertas en las concurridas áreas residenciales de la ciudad. Las capas de nieve probablemente se apilaron aún más alto. Día 11, la radio apenas captó una señal. Adentro vinieron muchas palabras inspiradoras. La perseverancia conduce a la victoria. Nunca te rindas en este punto. Todo depende del destino. Día 12, día 13, día 14, día a día pasaban, y cada vez más personas se entumecía. Quedándose sin municiones y comida, muriendo de frío en sus casas. Justo cuando toda la nación estaba desesperada por si la humanidad sería aniquilada, la tormenta de granizo cesó silenciosamente. La temperatura comenzó a subir gradualmente. La nieve se derritió y un raro rayo de sol finalmente apareció en el cielo. -60 grados, -40 grados, -10 grados. La temperatura había estado bajando durante 10 días completos, pero volvió a la normalidad en solo 10 horas. La temperatura volvió a la de junio, pero antes de que la gente pudiera regocijarse, una gran cantidad de nieve se derritió y llegó la inundación. La nieve derretida fluyó lentamente hacia el río, haciendo que el nivel del agua subiera.
Todas las áreas costeras y ribereñas comenzaron a ser implacablemente golpeadas por continuas inundaciones. La casa, ya golpeada por la ventisca, estaba al borde del colapso. Afortunadamente, el país tiene una amplia experiencia en el control de inundaciones. El día que dejó de nevar, rápidamente hicimos todos los preparativos necesarios, construir refugios en terrenos altos y enviar soldados para rescatar a los residentes atrapados en los edificios uno por uno. Desechar los cadáveres congelados debido al desastre de la ventisca para evitar que el brote repentino de plaga se extendiera por todas partes a través del flujo de agua. Los circuitos de señal volvían gradualmente a la normalidad. Mi padre y yo nos sentamos frente al televisor, viendo al reportero de pie en un terreno alto, transmitiendo el estado actual del país después de ser golpeado por desastres naturales consecutivos. El kayak aceleró a través de las turbulentas aguas del río, rescatando a un grupo de personas atrapadas tras otro. De repente me enderecé frunciendo el ceño a la pantalla del televisor. En el televisor, una figura que menos esperaba estaba sentada en un kayak, envuelta en la manta del aire acondicionado de la villa. Era Mark. Nunca pensé que Mark seguiría vivo. Corrí de regreso a mi habitación e inmediatamente revisé las imágenes de vigilancia. La villa había sido arrasada por la inundación hace mucho tiempo. Afortunadamente, en el momento en que se restableció la señal, el sistema de vigilancia cargó y guardó automáticamente todas las imágenes grabadas en la nube. El agente me había dicho que el sistema de vigilancia tenía una duración de batería ultra larga. Y era ignífugo y resistente al frío. Nunca esperé que realmente cumpliera todas esas promesas. Las imágenes de vigilancia capturaron cada movimiento de Mark y los otros dos durante esos más de 20 días con una claridad cristalina, incluido el momento en que vieron fríamente a Jenny morir congelada en la habitación, la segunda ola de suministros. Después de la muerte de Jack, Mark solo poseía todos los recursos. Combinado con su crueldad, en realidad logró sobrevivir. Le di una mirada inexplicable a Mark, quien fue mostrado en la transmisión de televisión viviendo en el refugio. Mi mirada luego se desvió más allá de las escenas horribles y sangrientas capturadas en las imágenes de vigilancia. Inmediatamente descargué las imágenes de vigilancia y encontré el número de teléfono oficial en línea para administrar ese refugio. Después de que terminó el apocalipsis, las autoridades establecieron rápidamente cerca de 10,000 refugios en todo el país y los ciudadanos podían pedir ayuda por su cuenta. Después de comunicarme con la línea oficial, les envié una copia del vídeo que tenía. Las autoridades se tomaron este asunto muy en serio. Cuando llega el apocalipsis, todos quieren sobrevivir. Pero las personas sin ningún límite moral que regresan a la vida normal son como tic-tac, bombas de tiempo. Podría explotar en cualquier momento. Después de recibir una respuesta oficial prometiendo un manejo cuidadoso, eliminé el número de alguien de mi lista negra. La llamada se realizó y Mark respondió rápidamente. Lena, ¿estás bien? Mark realmente tuvo el descaro de fingir que no pasaba nada y mostrar preocupación por mí. ¿Dónde has estado todos estos días? Te llamamos tantas veces. Mark no sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo transmitido en vivo por televisión en ese mismo momento. Para levantar la moral, las autoridades estaban transmitiendo en vivo la situación del refugio a todo el mundo. Mark se encuentra actualmente en una esquina del marco de transmisión en vivo. Su expresión facial no coincide con la preocupación en sus palabras. En cambio, lleva un dejo de resentimiento y falta de voluntad. ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué no morí en este apocalipsis? Ignoré sus preguntas inquisitivas sobre mi situación actual y en su lugar pregunté por el estado de Jenny y la otra persona. Mark inmediatamente se volvió evasivo. No lo lograron, murieron en este apocalipsis. Esto realmente se cobró muchas vidas. Una vez que las aguas de la inundación subieron, los cadáveres mutilados se esparcieron por todas partes y nadie sabría nunca quién fue el responsable. Es así, Mark. Me temo que no sabes que la casa en la que vives en realidad está a mi nombre y tengo imágenes de vigilancia de todo lo que sucedió en esa casa en los últimos 10 días. Mis palabras susurradas se enroscaron en los oídos de Mark como la melodía inquietante del diablo. La expresión de Mark se volvió frenética. Su voz gradualmente subió de volumen. Es imposible, imposible, esto absolutamente no puede ser. Debes estar mintiéndome, apenas sobreviví, me mientes, debes estar mintiéndome. El comportamiento frenético de Mark rápidamente llamó la atención de los soldados que lo custodiaban. Una figura parecida a un oficial comparó el retrato en su mano y de repente gritó con severidad: «Ese es el tipo, sujétenlo». En la transmisión de televisión en vivo, Mark fue escoltado pesadamente por soldados armados bajo las miradas aterrorizadas de los refugiados restantes. Después de eso, nunca supe qué le sucedió a Mark.
o fue ejecutado o encerrado permanentemente en una institución mental. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, dándome una palmadita en el hombro con una sonrisa alegre. Vamos, cariño, papá te esperará aquí, asentí, cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente, la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobreviví a este apocalipsis, pero tristeza a un lado, la vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente. Regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre a hacer carne seca. Aunque rara vez vi a mucha gente, tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Ignoré sus preguntas inquisitivas sobre mi situación actual y en su lugar pregunté por el estado de Jenny y la otra persona. Mark inmediatamente se volvió evasivo. No lo lograron, murieron en este apocalipsis. Esto realmente se cobró muchas vidas. Una vez que las aguas de la inundación subieron, los cadáveres mutilados se esparcieron por todas partes y nadie sabría quién fue el responsable. ¿Es así, Mark? Me temo que no sabes que la casa en la que vives está a mi nombre y tengo imágenes de vigilancia de todo lo que sucedió en esa casa en los últimos 10 días. Mis palabras susurradas se enroscaron en los oídos de Mark como la melodía inquietante del diablo. La expresión de Mark se volvió frenética, su voz subió gradualmente de volumen. Es imposible, imposible, esto absolutamente no puede ser, debes estar mintiéndome, apenas sobreviví, me estás mintiendo, debes estar mintiéndome. El comportamiento frenético de Mark rápidamente llamó la atención de los soldados que custodiaban. Una figura parecida a un oficial comparó el retrato en su mano y de repente gritó con severidad: ese es el tipo, sujétenlo. En la transmisión de televisión en vivo, Mark fue escoltado pesadamente por soldados armados bajo las miradas aterrorizadas de los refugiados restantes. Después de eso, nunca supe qué le sucedió a Mark, o fue ejecutado o encerrado permanentemente en una institución mental. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, dándome palmaditas en el hombro con una sonrisa alegre. Vamos. Ese, cariño, papá te esperará aquí, asentí, cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente, la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobrevivieron a este apocalipsis, pero tristeza a un lado, la vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente. Regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre al hacer carne seca. Aunque rara vez vi a mucha gente, tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Ignoré sus preguntas inquisitivas sobre mi situación actual y en su lugar pregunté por el estado de Jenny y la otra persona. Mark inmediatamente se volvió evasivo. No lo lograron, murieron en este apocalipsis. Esto realmente se cobró muchas vidas. Una vez que las aguas de la inundación subieron, los cadáveres mutilados se esparcieron por todas partes y nadie sabría quién fue el responsable. ¿Es así, Mark? Me temo que no sabes que la casa en la que vives está a mi nombre y tengo imágenes de vigilancia de todo lo que sucedió en esa casa en los últimos 10 días. Mis palabras susurradas se enroscaron en los oídos de Mark como la melodía inquietante del diablo. La expresión de Mark se volvió frenética, su voz subió gradualmente de volumen. Es imposible, imposible, esto absolutamente no puede ser, debes estar mintiéndome, apenas sobreviví, me estás mintiendo, debes estar mintiéndome. El comportamiento frenético de Mark rápidamente llamó la atención de los soldados que custodiaban. Una figura parecida a un oficial comparó el retrato en su mano y de repente gritó con severidad:
ese es el tipo, sujétenlo, en la transmisión de televisión en vivo. Mark fue escoltado pesadamente por soldados armados bajo las miradas aterrorizadas de los refugiados restantes. Después de eso, nunca supe qué le sucedió a Mark, o fue ejecutado o encerrado permanentemente en una institución mental. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, dándome palmaditas en el hombro con una sonrisa alegre. Vamos, cariño, papá te esperará aquí, asentí, cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente, la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobrevivieron a este apocalipsis, pero tristeza a un lado. La vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente, regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre al hacer carne seca, aunque rara vez vi a mucha gente. Tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Me temo que no sabes que la casa en la que vives está a mi nombre y tengo imágenes de vigilancia de todo lo que ha pasado en esa casa en los últimos 10 días. Mis palabras susurradas se enroscaron en los oídos de Mark como la melodía inquietante del diablo. La expresión de Mark se volvió frenética, su voz subió gradualmente de volumen. Es imposible. Imposible, esto absolutamente no puede ser. Debes estar mintiéndome, apenas sobreviví. Me estás mintiendo, debes estar mintiéndome. El comportamiento frenético de Mark rápidamente llamó la atención de los soldados que lo custodiaban. Una figura parecida a un oficial comparó el retrato en su mano y de repente gritó con severidad: ese es el tipo, sujétalo, en la transmisión de televisión en vivo. Mark fue escoltado pesadamente por soldados armados bajo las miradas aterrorizadas de los refugiados restantes. Después de eso nunca supe qué le pasó a Mark, o fue ejecutado o encerrado permanentemente en una institución mental. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, dándome una palmadita en el hombro con una sonrisa alegre. Vamos, cariño, papá te esperará aquí, asentí cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente, la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobrevivieron a este apocalipsis, pero tristeza aparte, la vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente, regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre a hacer carne seca. Aunque rara vez vi a mucha gente, tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Me temo que no sabes que la casa en la que vives está a mi nombre y tengo imágenes de vigilancia de todo lo que ha pasado en esa casa en los últimos 10 días. Mis palabras susurradas se enroscaron en los oídos de Mark como la melodía inquietante del diablo. La expresión de Mark se volvió frenética, su voz subió gradualmente de volumen. Es imposible, imposible. Esto absolutamente no puede ser. Debes estar mintiéndome, apenas sobreviví. Me estás mintiendo, debes estar mintiéndome. El comportamiento frenético de Mark rápidamente llamó la atención de los soldados que lo custodiaban. Una figura parecida a un oficial comparó el retrato en su mano y de repente gritó con severidad: ese es el tipo, sujétalo, en la transmisión de televisión en vivo. Mark fue escoltado pesadamente por soldados armados bajo las miradas aterrorizadas de los refugiados restantes. Después de eso nunca supe qué le pasó a Mark, o fue ejecutado o encerrado permanentemente en una institución mental. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, dándome una palmadita en el hombro con una sonrisa alegre. Vamos, cariño, papá te esperará aquí
Asentí, cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente, la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobrevivieron a este apocalipsis, pero tristeza aparte, la vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente, regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre a hacer carne seca. Aunque rara vez vi a mucha gente, tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, palmeándome el hombro con una sonrisa alegre. Vamos, cariño, papá te esperará aquí. Asentí, cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobrevivieron a este apocalipsis, pero tristeza aparte, la vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente. Regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre a hacer carne seca. Aunque rara vez vi a mucha gente, tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Las aguas de la inundación retrocedieron y el cielo finalmente se despejó por completo. Mamá todavía estaba procesando las sobras de carne de res y cordero, de lo contrario, el calor de junio las echaría a perder rápidamente. Papá personalmente me llevó de regreso a la escuela, palmeándome el hombro con una sonrisa alegre. Vamos, cariño, papá te esperará aquí. Asentí, cargando mi mochila mientras regresaba a la escuela para la defensa final. Originalmente la última defensa estaba programada justo después del viaje de graduación, pero el desastre repentino provocó que se pospusiera. Mirando el aula medio vacía, sentí una punzada de tristeza. Muchos compañeros de clase no sobrevivieron a este apocalipsis, pero tristeza aparte, la vida debe continuar. Después de la defensa, me gradué oficialmente. Regresé a las praderas con mis padres, ayudando a mi padre a administrar el rancho y ayudando a mi madre a hacer carne seca. Aunque rara vez vi a mucha gente, tenía su propio encanto único. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Espero escuchar de ti. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.